Y dale nomás. Súper. Bueno, muchas gracias por la introducción. Soy Pedro Letelier, residente de psiquiatría de primer año, y como comentaba el doctor, vamos a hablar de introducción al trauma, ¿ya? Acá a la derecha nos muestra un pequeño cuadro de Francisco de Goya, se llama El 3 de mayo en Madrid, o Fusilamiento en Madrid, que relata en parte algunas situaciones traumáticas que ocurrieron al principio de 1800 para la invasión napoleónica en España, que creo que ayudó un poquito a fijar el tono de la presentación. Ahora, yo creo que lo primero que tenemos que definir para hablar de trauma es qué es el trauma, ¿ya? Entonces, ha sido un punto de contención frecuente la definición de trauma en la historia de la psiquiatría, pero a grandes rasgos lo que se puede hacer para entender los eventos estresantes es diferenciarlo en aquellos que son potencialmente traumáticos y otros eventos estresantes que no son necesariamente traumáticos, ¿ya? Entre las definiciones principales de trauma per se, está la del DCM-5, que lo define como cualquier situación de exposición a muerte, lesiones graves o violencia sexual, real o amenaza a esta, en forma directa como testigo, familiar cercana de la víctima, o a la exposición de detalles aversivos en virtud de la naturaleza del trabajo de una persona, que deja de lado algunas posibles situaciones traumáticas, y esto es un punto que, como les contaba, genera contención y algo que veremos luego. Y por otro lado está la visión del CIE-11, que es un poquito más abstracta y un poquito menos específica, que lo define como cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante, que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas, ¿ya? Entonces, como primer punto de diferenciación, hay que ver que el DCM da algunos ejemplos específicos que categorizan como trauma, que serían eventos potencialmente traumáticos, mientras que el CIE-11 no hace esa diferencia. Ahora, el trauma alrededor del mundo tiene prevalencias variables. Acá les muestro distintas prevalencias y distintos porcentajes de ocurrencia. En Chile tenemos una ocurrencia de trauma en la población de aproximadamente 40%. Cabe destacar que ese número de 40% es de una cohorte previa, por ejemplo, al terremoto del 2010. Entonces, estos números son altamente variables según el momento epidemiológico en el que nos encontremos. Este 40% de prevalencia de trauma en la vida nos sitúa más o menos en una situación intermedia versus otros países como por ejemplo Alemania, que tendría como 20%, y México, que tiene hasta 80%, ¿ya? De la mano también van las prevalencias de TDPT, que es el principal trastorno de trauma del que vamos a hablar hoy día. En Chile tenemos un 4,4, y en otros países andan entre 1,3, 6,8, 7,3. Ahora, otro punto bien importante a hacer acá es que los criterios de TDPT y de trauma en general, pero de TDPT en particularmente, aparentemente serían muy variables según la cultura. Y acá les dejo, por ejemplo, el dato de Sierra León, que en un estudio del 2008, me parece, hay una prevalencia de TDPT hasta 99%. Entonces, lo que quiero reflejar con esto es que la prevalencia de TDPT podría variar mucho de país en país, claro, pero aparte los criterios culturalmente podrían ir por entre distintas significancias en las distintas culturas. A nivel mundial tendríamos una prevalencia más o menos de 3,9% de TDPT. Y entre todas las personas que experimentan trauma, solamente el 5,6% de las personas que experimentan van a desarrollar un TDPT. Ahora un poquito más de datos de epidemiología. De todas las personas que tienen algún trauma en la vida, por ejemplo 40% en Chile, uno de cada 7 personas, o más o menos el 14%, va a tener alguna secuela emocional. Esto podría ser, por ejemplo, un TDPT, o podría ser un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, o alguna otra parte del espectro traumático, ¿ya? Las prevalencias de TDPT en Chile en APS podrían llegar hasta el 12%, ¿ya? Y las personas que desarrollan un TDPT, el 79% de las mujeres y el 88% de los hombres tendrían al menos un diagnóstico psiquiátrico en la vida. Y este puede ser otras comorbilidades, como por ejemplo en hombres se ha visto que tienen hasta 52% de consumo de sustancias por alcohol, pero también trastornos depresivos, que es una comorbilidad muy importante, trastornos ansiosos, se asocia con unos trastornos de personalidad, etc. Como costo económico, es el 0,2% de la carga global de enfermedad, ¿ya? Así que sería un gasto súper importante a nivel país y a nivel mundial. Ahora, el concepto de trauma viene existiendo desde el principio del 1900 y un poco antes, en la década del 80, del 90, de los 1800, donde aparecen las primeras descripciones de trauma y se sabe desde ya que podría haber alguna relación entre los eventos traumáticos experimentados y distintos cuadros. Las primeras descripciones vendrían de Charcot, Janet y Freud, donde se habla de las pacientes histeriformes, del concepto de shell shock, de corazón de soldado, etc. La historia moderna del trauma y el TDPT empieza en los 70, posterior a la guerra de Vietnam, donde empezarían las primeras discusiones modernas del TDPT, con todos los veteranos que
están llegando desde la guerra de Vietnam, empieza a aumentar la prevalencia de síntomas traumáticos. Y esto lleva a que en la creación del DSM-3, en el 1980, se incluye por primera vez el concepto de TDPT, de trastorno por estrés postraumático. Se redefine para el DSM-4, modernizando un poco los criterios, y en el 2013, que es un hito súper importante, del que también vamos a hablar hoy día, es que se crea el capítulo de los trastornos relacionados al trauma y estresores, que antes no estaba. Previamente a esto, el TDPT y los otros trastornos estaban esparcidos a lo largo del DSM. El trastorno por estrés postraumático estaba, por ejemplo, en trastornos ansiosos, pero otras cosas como el trastorno adaptativo estaban por sus propias esquinas. Ahora, ahora que definimos el trauma y hemos visto un poco cómo se comporta a nivel mundial, es importante entender cómo funciona el estrés en nosotros, ¿no? El estrés y los agentes estresantes externos tienen distintas acciones en nuestro cerebro. Y el cerebro, el órgano que es alguien que está encargado de percibir y detectar la amenaza, se condiciona por eventos principales de la vida, por historia de trauma previo, estresores ambientales, etc. Y lleva a que frente a distintos estresores tengamos respuestas conductuales, respuestas fisiológicas y respuestas psicológicas, ¿ya? Que están diferenciados por cultura, por genes, por nuestro desarrollo, etc. ¿Ya? Para mantener una homeostasis en el cerebro y una homeostasis en la vida, existe el proceso de alostasis, que son todas las medidas que lleva el cerebro y nuestro cuerpo para mantenernos regulados durante el estrés. Se han definido distintos tipos de estrés o de estresores. Está el buen estrés, que es aquel que el que el cerebro y la persona pueden enfrentarse de manera adecuada y entrega capacidades y oportunidades para superarlo de manera adecuada y se podría obtener algún beneficio. Por ejemplo, estudiar para una prueba, estar preparado para la prueba y que uno la lleve bien en la prueba sería un buen estresor en algunos casos. También está el concepto del estrés tolerable. El estrés tolerable es aquel que no alcanza a sobrepasar los mecanismos de defensa del cerebro, no alcanza a sobrepasar a la persona como un estresor, sin embargo, sí es vivido con cierto sufrimiento, ¿ya? Pero, posterior a este a este estrés tolerable, se sale adelante bien. Y por último está el estrés tóxico, que es aquel que sobrepasa nuestras defensas, sobrepasa nuestra capacidad de alostasis. Y acá surge el concepto de sobrecarga alostásica, que es cuando la alostasis se sobrecarga. Ahora, para hablar un poquito más de alostasis, tenemos que entender por ella los distintos procesos regulatorios hormonales, neurohormonales, con procesos oxidativos, citoquina, etcétera, que regulan la funcionalidad total de nuestro cuerpo, ¿ya? Va desde las funciones cognitivas superiores, sistema nervioso central, hasta las funciones cardiovasculares, inmune y metabólicas. Y pueden haber varias causas que lleven a una sobrecarga alostásica. Por ejemplo, desde la soledad hasta alteraciones circadianas, falta de actividad física, estar en espacios desagradables, malas situaciones habitacionales, malos hábitos de vida, fumar, la comida ingerida, alcohol, etc. Entonces, ahora que hicimos ese pequeño desvío para entender el estrés y la alostasis, convendría hablar del curso natural del trauma. Entendiendo que el trauma en estas situaciones estresantes variables según el libro que estamos tomando, es importante entender que el trauma como fenómeno es normal que genere síntomas. Hay síntomas post-trauma en casi todas las personas o en varias personas que tienen un trauma, ¿ya? Pero eso no es necesariamente patológico, se considera normal. Lo que se considera patológico es la persistencia de los síntomas traumáticos posterior al cese de la amenaza traumática, ¿ya? Y eso es lo que le confiere el carácter patológico. Acá a la derecha hay un gráfico que nos muestra ejemplos de, por ejemplo, en la curva de arriba, víctimas de violación, y en la curva de abajo, víctimas de asalto sexual, o sea, perdón, de asalto no sexual o algún otro trauma, y se ve como al principio, en la primera semana, tiene múltiples síntomas de TDPT, que supongo como parámetro en este caso, a pesar de que el diagnóstico no se puede hacer la primera semana, pero solamente como ejemplo, y se ve que a lo largo del paso del tiempo, de los meses, va disminuyendo la carga, va disminuyendo los síntomas. Entonces hay una recuperación natural del trauma. A medida que pasa el tiempo, van disminuyendo los síntomas. ¿Qué síntomas pueden haber? Son muchos, afecta a distintas esferas. Algunas reacciones emocionales son estado de shock inicial, terror, irritabilidad, culpa hacia sí mismo o hacia otros, rabia, dolor, tristeza, embotamiento emocional, sentimientos de impotencia, anedonia, dificultad para sentir alegría o dificultad para experimentar amor u otros sentimientos positivos o cariño hacia otros. Reacciones cognitivas también pueden ser varias, dificultades para concentrarse, dificultades para tomar decisiones, dificultad de la memoria, incredulidad, confusión, pesadilla, baja la autoestima, una autoeficacia disminuida, una noción de autoeficacia disminuida,
pensamientos culposos, pensamientos, recuerdos intrusivos del trauma, preocupación y fenómenos disociativos, a veces visión en túnel, estados crepusculares, etc. Por otro lado, algunas reacciones interpersonales, retraimiento, mayores conflictos interpersonales, reducción de relaciones íntimas, alienación, dificultad en desempeño laboral o escolar, reducción de la satisfacción, desconfianza, externalización de la culpa, vulnerabilidad, sensación de abandono, rechazo y sobreprotección. Y, como una última esfera, algunas reacciones físicas comunes, fatiga, cansancio, insomnio, taquicardia, palpitaciones, sobresalto, exaltación, etc. Lo que les estoy tratando de traducir es que los fenotipos post-trauma son múltiples, puede generar muchos síntomas. Y a su vez todos estos síntomas comparten mucho con algunos otros diagnósticos que ya conocemos. Salen palabras como culpa, como anedonia, como ánimo bajo, como fatigabilidad, propios de depresión, por ejemplo. Sale taquicardia, incremento de dolores físicos, dolores de cabeza, cosas de la esfera más ansiosa a veces. Y también síntomas propiamente de trauma, como los recuerdos intrusivos, etc. Entonces, entendiendo estas relaciones, estas reacciones normales post-trauma, se describen distintos cursos del trauma. Ocurre en un 35 a 65% de las personas un curso que se llama resiliente, que son aquellos que posterior a la vivencia de un trauma mantienen sus rutinas con mínimo nivel de perturbación, funcionan bien y no tienen mayores secuelas y siguen su vida adelante sin problema. Luego se describe una curva de recuperación, que en aquí donde hay una fuerte perturbación inicial por algunos de los síntomas que mencionamos posterior al trauma, pero con una recuperación espontánea con los posteriores meses. Se describe también una curva retardada, donde inicialmente no hay síntomas, pero posteriormente, varios meses después, hasta 6 meses después o más incluso, se puede alterar el funcionamiento normal por las reacciones traumáticas mencionadas. Esto sería hasta con el 15% de las personas. Y en último punto tenemos aquellos que tienen un curso crónico. Crónico siendo una palabra bien laxa en que definimos exactamente como crónico, pero el punto es que tendría síntomas desde un inicio y se mantendría en el tiempo, sin recuperación espontánea. Ahora lo interesante de todo esto es que independiente de que nosotros tengamos algunos factores de riesgo, conozcamos causa, etiología y distintos factores traumáticos, es muy difícil predecir las distintas trayectorias de cada persona que vive en su trauma. Podemos hacer alguna estocada y adivinar sobre los factores de riesgo presenciados, pero no tenemos un modelo predictivo todavía que nos permita entender cómo funciona la trayectoria del trauma. Por ello, para manejar un trauma, una vez que ocurre, va a depender de la temporalidad. Vamos a hablar de la temporalidad post 3 semanas a largo plazo luego. Le dejo acá solamente un adelanto. Yo por ahora me quiero enfocar solamente en el manejo agudo del trauma. Entendiendo que como no podemos determinar las trayectorias, en las primeras 2 semanas vendría más un rol de prevención secundaria. Tendríamos que tratar de prevenir las complicaciones a largo plazo, mientras que a largo plazo habría que hacer un manejo activo de la patología o bien expectante, dependiendo de lo que haya pasado con el paciente. Algunas cosas a considerar el manejo agudo las primeras 2 semanas es que siempre hay que descartar urgencia psiquiátrica, ver que posterior a este trauma no esté con ideación suicida, que no esté cursando con alguna psicosis, que no haya riesgo a otras personas, descompensación de alguna patología de base, etc. También se recomienda ocasionalmente objetivar la cantidad de síntomas con alguna escala. Por ejemplo, está el PTSD checklist, que también lo vamos a ver más adelante. Y sale acá la duda del manejo farmacológico. ¿Ya? Se está claramente descrito que las benzodiazepinas podrían eventualmente aumentar el TDPT. Entonces está esta tentación a dejar benzodiazepinas para manejo sintomático, pero sabemos que a largo plazo puede llevar complicaciones a nuestro paciente. Mayor tasas de TDPT, dependencia, desinhibición, etc. Por eso se describe también en trauma inicial las primeras 2 semanas, si se tiene que ocupar algún medicamento, que no es la primera línea, preferir antipsicóticos atípicos como la quetiapina en dosis bajas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos una predicción secundaria? Independiente de descartemos la urgencia o que tenemos la sintomatología con escala y ocupamos fármaco, la prevención secundaria existen distintas técnicas y distintas estrategias. Acá les presento un par. Esta primera intervención en crisis, que no tiene un protocolo muy claro, pero a grandes rasgos lo que busca es generar una catarsis en el afectado en un espacio seguro, que se puede aplicar en todo paciente post-trauma. Cabe mencionar que hay un tipo específico de intervención en crisis que se llama debriefing, que estuvo bien de moda entre los 80 y los 90, que funcionaba como una sesión única post-emergencia, post-atentado terrorista, lo que sea, donde se juntaban en grupo y se conversaba de la temática.
pero se ha visto que esto no logra disminuir las prevalencias de TPT e incluso podría aumentar la incidencia, por lo que de momento estaría contraindicado. La evidencia que tenemos ahora nos dice que no tendría sentido y no conviene siquiera hacer un debriefing post-emergencia. Algunas otras medidas de tratamiento de prevención secundaria está la terapia cognitivo-conductual en algunas maneras específicas. Nosotros entendemos, y acá me adelanto un poco, pero entendemos que la terapia cognitivo-conductual es uno de los manejos de regla para el TPT y patologías traumáticas a largo plazo. Pero en el corto plazo existen algunas terapias cognitivo-conductuales más bien experimentales, están a modo de prueba, en que se adentran las primeras 24 horas a todos los afectados con algunos refuerzos posteriores a la semana y a las 2 semanas, y se ve promisorio, pero no tenemos evidencia contundente para recomendarlo, y aparte requiere personal entrenado. Lo que sí les quiero destacar es la existencia del primer auxilio psicológico, que no están dirigidos a toda la población post-trauma, pero sí están dirigidos a aquellos que se muestran sintomáticos en las primeras 2 semanas, a aquellos que estén con mayor carga traumática. Y lo que busca los primeros auxilios psicológicos es promover las necesidades básicas de nuestro paciente con 5 pasos distintivos que vamos a ver a continuación, pero a la vez promover la autonomía del paciente. No tiene clara evidencia para la prevención del TPT, pero sabemos que tiene un muy bajo riesgo iatrogénico, así que la recomendación de expertos es al menos aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Ya? ¿En qué consisten? Bueno, hay un manual de primer auxilio psicológico que detalla paso por paso cómo funciona. Y a grandes rasgos, como les contaba, y lo que busca es una respuesta de apoyo humano a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda, siempre promoviendo la autonomía. Y para promover la autonomía, cada paso que vamos a describir a continuación se debe considerar como una oferta a hablar con el paciente. Algunos pasos se hacen con todos los pacientes, otros no se hacen, va a depender del paciente que tengamos al frente. No es necesario hacer todos los pasos de manera rígida. Y la idea es ir adaptándolo según la situación que tenemos al frente. A grandes rasgos, los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación para los próximos días y semanas, y idealmente prevenir el desarrollo de psicopatología. Pero ¿cómo hacemos los primeros auxilios psicológicos? Va con esos 5 pasos. Entonces tenemos por un lado la escucha activa, que como se describe en este manual es tratar de dar al menos 10 o 20 minutos de escucha dirigida y activa con el paciente, atención completa, con un lenguaje corporal acorde, y tratar de ir reflejando los comentarios que nos hace el paciente e ir empatizando. Comentarios como, debe ser muy difícil, no me puedo imaginar cómo te estás sintiendo, pero sin juzgar y sin hacer sugerencias de cómo se debería sentir. El segundo paso, en caso de que el paciente esté de acuerdo en interés, vendría un reentrenamiento de la ventilación, la V larga sería por ventilación, donde hay distintas técnicas de relajación, pero la que más se recomendaba en el manual era hacerlo basado en respiración para lograr la relajación, siguiendo 4 tiempos. No son 4 tiempos estrictos según segundos, pero sí son 4 tiempos contados, que se puede ir contando con la persona y la idea es hacerlo con la persona simultáneamente. Entonces, en 4 tiempos inspirar, los siguientes 4 tiempos exhalar, y otros 4 tiempos retener sin aire en los pulmones. ¿Ya? La idea sería hacerlo una vez de demostración, luego con el paciente, y después mostrarle al paciente que lo haga por su cuenta, ver si le funciona, si parece estar motivado, y eventualmente recomendarlo que lo haga un par de veces al día, como un ejercicio de relajación. Una vez que pasamos por la A y por la B, vendríamos a la categorización de necesidades, el paso C, donde acá lo que se hace es ayudar al paciente a ordenarse y organizarse, a jerarquizar sus necesidades y sistematizando las distintas acciones que debería hacer ahora según lo que sienta el paciente, nuevamente, teniendo en mente la autonomía de él. Algunos ejemplos pueden ser ayudar con el contacto familiares, ayudar en el trámite de denuncia, con trámites legales, pero sin imponerle acción al paciente, sino que él decida lo que es necesario. Actuar solamente como un agente catalizador de lo que tiene que hacer. Luego, en el paso D, vendría la derivación a redes de apoyo, según la necesidad identificada durante nuestra conversación con la persona. Puede ser a servicios de salud, seguridad social, etc. Y todo esto nuevamente según lo que hagamos en el paciente. No es que todos los pacientes que reciban primeros auxilios psicológicos tengan que pasar a evaluación por psiquiatría o psicología, sino que hay uno va cortando el queque según lo que vayamos viendo en la entrevista. Y por último, el paso E es de psicoeducación. Y acá convendría psicoeducar respecto a reacciones normales de trauma, algunos signos de alarma frente al trauma, cosas que el paciente debería tener ojo, tanto en él como en otros que podrían estar expuestos al trauma, ayudarlo cómo ayudar a otros y ayudarse a sí mismo, y educar en dónde y cómo puede obtener ayuda. Ahora, una vez que ya hablamos de trauma, convendría empezar a hablar de los trastornos relacionados con trauma y factores estresores. Como les comenté hace un par de diapositivas,
Este capítulo del DSM es nuevo, está del 2013, y antes todos estos trastornos están repartidos en otros lados. Lo que agrupa estos trastornos bajo un mismo grupo es que todos se caracterizan por la presencia de un evento, sea traumático o estresante, con las consideraciones que mencionamos previamente al principio de la presentación, que estaría predeciendo y podría ser y sería el causante de la aparición de los síntomas o agudización de síntomas en caso que el paciente tuviera otro diagnóstico previamente. Y a su vez, todos estos diagnósticos representan un amplio abanico de cogniciones, emociones y comportamientos asociados, que están incorporados dentro de cada trastorno como posibles criterios diagnósticos. ¿Ya? Vamos a pasar por cada uno de estos diagnósticos y nos vamos a enfocar un poquito más en el TDPT, pero quiero que pasemos un poco para hacer algunas diferencias en los criterios y lo que ha ido cambiando históricamente. Entonces, inicialmente, tenemos el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida. Ambos son diagnósticos que hacemos principalmente en niños. ¿Ya? Se diagnostican a partir de los 9 meses y como principal factor asociado a ambos y como una necesidad para poder hacer el diagnóstico es la presencia de negligencia en la crianza, una ausencia de un cuidado adecuado durante la infancia. Sin ello no se puede hacer el diagnóstico en ninguno de estos dos. Previamente en el DSM-4 ambos diagnósticos estaban organizados bajo uno solo, que era el trastorno de apego reactivo, y está separado en el inhibido y el reactivo, y ahora bien se separó en dos criterios, en dos diagnósticos distintos. Se dice que el trastorno de apego reactivo es más bien internalizante, donde el paciente que estamos viendo se retrae respecto a su cuidado con mayores, con su auto a cargo, y hay una alteración emocional y social marcada. Y por otro lado, los trastornos de relación social desinhibida es todo lo contrario. En vez de internalizarse el paciente, externaliza, donde el niño que tenemos al frente va regularmente a interactuar con cuidadores que no conoce, con adultos que no conoce, de una manera bastante desinhibida. Siguiendo con el siguiente trastorno, tenemos el trastorno adaptativo. El trastorno adaptativo como fenómeno bastante interesante, muy frecuente. Hasta 5 a 20% de las consultas ambulatorias podrían tener un trastorno de adaptación y hasta el 50% de los pacientes en hospitalizaciones psiquiátricas podría cumplir con diagnóstico de un trastorno de adaptación. Previamente, antes del DSM-5, no estaba en ningún capítulo en particular, sino que era su propio diagnóstico, era su generis. Y tiene una connotación en último tiempo y es siempre que se considera a veces como un diagnóstico que atrapa todo, comillas, que serviría para hacer diagnósticos subsindromáticos, donde cuando tiene síntomas de distintos diagnósticos, de algún diagnóstico en particular, pero no alcanza a cumplir criterios, se podría hacer el diagnóstico eventualmente de un trastorno adaptativo, siempre y cuando tenga algún factor estresante previo. Así, para poder diagnosticar un trastorno de adaptación, se tienen que excluir otros diagnósticos compatibles, que no son una exacerbación de un diagnóstico ya hecho y que no son de lo normal. Y una vez que tuvo este factor estresante, tiene que durar menos de 6 meses desde que se acabó la exposición al estresor. Marcando un poquito más esto que les decía de ser una especie de diagnóstico que agarra todo, existen distintos especificadores del trastorno adaptativo. Y estos especificadores reflejan un poco las distintas patologías que estaría tratando de enmarcar. Por ejemplo, un estado de ánimo deprimido cuando tiene algunos criterios de depresión, pero no alcanza a tener el diagnóstico, con ansiedad mixto, acceso depresivo, con alteraciones de conducta mixto con emociones depresivas o sin especificar si ya fuera ninguno de estos. Lo importante mencionar es que claramente todos estos síntomas y comportamientos tienen que ser significativos clínicamente. Eso puede ser con malestar subjetivo del paciente o con dificultad en la funcionalidad en el día a día. Respecto al trastorno de estrés agudo, se relaciona bastante con el trastorno de estrés postraumático, en que ambos, para su diagnóstico, solicitan y requieren que haya una exposición a traumas según como lo define el DSM-5. O sea, entiéndase, como los comentamos al principio, una experiencia directa, ser testigo directo, leer, o sea, aprender o saber de alguien, de algún familiar cercano que vive alguna experiencia traumática, o estar repetidamente expuesto a situaciones traumáticas, principalmente por situaciones laborales. Estas situaciones traumáticas pueden ser muerte o amenaza de muerte, heridas serias, violencia sexual, etc. Lo que lo diferencia el TDPT, por un lado, es la temporalidad. El trastorno de estrés agudo ocurre entre los primeros 3 días hasta el mes. Posterior a eso, ya deja de ser un trastorno de estrés agudo. Y esto es importante mencionarlo porque previamente, en el 80, cuando se creó el DSM-3, no se consideraban diagnósticos por estrés
previo al primer mes de ocurrencia. Esto empieza a aparecer desde el DSM-4, que se empieza a considerar eso como dentro del primer mes como una patología, y a su vez, como se empieza a considerar desde el primer mes, lo que haría es que empieza a favorecer y fomentar el tratamiento de los pacientes que inician con síntomas en el primer mes. Para hacer el diagnóstico de estrés agudo, una vez que cumplimos la parte de temporalidad, el paciente tiene que cumplir con al menos 9 o más síntomas, de un total de 14, que están repartidos entre 5 categorías. Y acá se parece harto en algunas cosas al TDPT y en otras no. Con parte de los síntomas intrusivos, el estado de ánimo negativo lo reduce solamente a un síntoma, o sea, solamente a un diagnóstico. Incluye los trastornos disociativos como parte del diagnóstico, incluye la agitación y la alerta, bastante similar al TDPT. Lo otro interesante es que, a diferencia del TDPT, no exige que los distintos diagnósticos, o sea, que los distintos criterios o síntomas cumplidos sean de cada clúster, sino que acá, con tal de que cumpla 9, sea del clúster que sea, sería suficiente para tener un diagnóstico de estrés agudo. Lo otro interesante es que en el DSM-4, previo a que llegara un DSM-5, para el diagnóstico de estrés agudo hay una sobrevaloración de los síntomas disociativos, ya que en esa época, para cumplir el diagnóstico de estrés agudo, tenía que tener al menos 3 síntomas disociativos. Eso ya no es así. Y lo que logró hacer eso es que nuevamente aumentó la sensibilidad y se permite hacer el diagnóstico de estrés agudo en una mayor tasa de pacientes. Habiendo pasado por todos los diagnósticos traumáticos de la esfera traumática y los factores de estrés, llegamos al bona fide de los trastornos traumáticos, que sea el estrés postraumático. Acá en esa tabla que está, les entrego un resumen de lo que son los criterios traumáticos, de los criterios de trastorno de estrés postraumático, que se organiza en 5 dominios principalmente. Y el dominio A es el que ya leímos de la presentación, o sea, la exposición a eventos traumáticos, y del B al E son 4 dominios sintomáticos. El dominio B son los diagnósticos, son los síntomas intrusivos. El criterio C de evitación. El criterio D de cognición y emocionalidad negativa. El criterio E de arousal o hiperarousal y reactiva. Todos estos síntomas tienen que estar al menos por un mes, tienen que generar malestar o disfunción importante en el paciente. Y bueno, tenemos que descartar, como todos los diagnósticos, otras causas médicas, sustancias, etc. Algunas cosas nuevas en el DSM-5 versus otros es que se agrega el especificador de síntomas disociativos que previamente no estaba. Y también cabe destacar que, en parte, considerando esta curva que le mostraba inicialmente de las distintas trayectorias y la imposibilidad de predecir las trayectorias, existen aquellos pacientes que post-trauma tendrían una expresión retrasada, que se demora al menos 6 meses desde que ocurre el trauma hasta que presentan los síntomas. Los síntomas son, respecto a la parte intrusiva, pueden ser memorias intrusivas en forma de flashbacks, pueden ser sueños, pueden ser sensaciones de reexperimentación, tipo de síntomas disociativos, puede ser distrés psicológico o puede ser distrés fisiológico, con alteraciones físicas presentes. La evitación puede ser tanto de estímulos internos, como memorias, pensamientos o sentimientos, o de estímulos externos, como recordatorio externo. Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito en una esquina, el paciente podría estar evitando esa esquina. Respecto a las cogniciones y sentimientos negativos, acá llama la atención que choca un poquito con algunos criterios de otros diagnósticos, y por eso se podría dificultar el diagnóstico diferencial, pero tiene que cumplir con al menos 2D de alteración de la memoria, y asociado principalmente al evento traumático, creencias negativas de sí mismo, del otro o del mundo, unas cogniciones alteradas de la causa y las consecuencias del trauma, a veces tienden a culparse a sí mismos, persistencia de síntomas de distrés emocional inicial a lo largo del tiempo, anedonia, retraimiento de otros, falta de interés, y una inhabilidad de poder experimentar o sentir sentimientos positivos. Y por último, el dominio E, en la parte reactiva o de hiperarousal, está la irritabilidad o enojo, o estos outbursts de rabia, comportamientos, comportamientos temerarios, estados de hipervigilancia, una respuesta exagerada a estímulos externos como miedo, dificultad en la concentración y alteraciones del sueño. Estos son los criterios de CM. Ahora bien, todos estos criterios tienen algunos puntos de contención, como les comenté inicialmente, hay algunas cosas que son discutidas. Lo primero es que, dado que tiene que cumplir un número mínimo de distintos clústeres, si uno hace una combinatoria de la cantidad de fenotipos que puede tener un paciente para cumplir el diagnóstico de TDPT, según un cálculo que había por ahí, son hasta 636.120 combinaciones distintas. O sea,
claramente las distintas presentaciones de trauma, o sea, de TEPT, son altamente variables. Y nuevamente se dificulta aún más el diagnóstico diferencial porque se puede parecer a otros diagnósticos y a su vez nos da a entender que no es un trastorno tan homogéneo como lo podríamos entender. Y por lo mismo los distintos enfrentamientos de un paciente con TEPT deberían variar e ir adaptándose según el fenotipo que tengamos. Lo que cambió entre el DCM4 y el DCM5, bueno, fue primero la parte del especificador de síntomas disociativos que les comentaba, y lo otro es que antes existía un criterio A2. Aparte de experimentar estos síntomas traumáticos, estos episodios traumáticos, aparte de experimentarlos, tenían que generar sentimientos de desvalía importante en el paciente o de miedo, posterior al trauma sentirse así. Y otro punto importante considerar, lo primero que les venía contando es que como tiene una definición tan específica de trauma, a veces se deja fuera algunos eventos traumáticos, que para los criterios de DSM-5 no se considerarían como un evento traumático y por tanto si tuviera alguno de estos síntomas de trauma posterior a la exposición a un evento que no considera traumático, insisto, según DSM-5 no sería un diagnóstico de TDPT. Algunos importantes son exposiciones digitales a eventos traumáticos. Por ejemplo, pasó harto en el 2001 para el momento de las Torres Gemelas, harta gente que vio la caída de las Torres Gemelas por televisión, desarrolló síntomas del estrés traumático, pero bajo estos criterios no podría pasar dentro del DSM. Y por otro lado, la muerte no violenta de familiares, que muchas veces puede generar algunos síntomas de trauma, pero bajo estas definiciones no caería dentro del diagnóstico de estrés postraumático. Ahora, como importante contraparte a los diagnósticos del DSM, está los criterios del CIE-11. El CIE-11 tiene algunas diferencias importantes. Lo primero, esta definición más vaga que les presenta al principio de trauma, que sí permitiría el ingreso de los ejemplos que les di ahora, por ejemplo. Y lo otro bien importante y que llama la atención, es que pasan de 20 síntomas que tiene el DSM-5 a 6 síntomas, que son bastante más específicos. Son 2 síntomas del dominio B, 2 síntomas del C y 2 síntomas del E, sacando sí el dominio D, que era el de las cogniciones y emociones negativas. Los que considera dentro de su diagnóstico se consideran más específicos. Sería, por la parte B, la experimentación de trauma en forma de flashbacks o en forma de pesadilla. Que claro, tendrían los sentimientos negativos fuertes y abrumadores ante cada una de estas exposiciones o reexperimentaciones. Por la parte C está la evitación, y acá se parece bastante, evitación de estímulos internos, de estímulos externos. Está formulado de otra manera, pero es básicamente bien parecido. Y por la parte E, tiene que cumplir con alguno de estos dos, que son de hiperarousal, que es una percepción persistente de peligro, que se manifiesta en la hipervigilancia, o en sobresalto frente a ruido repentino o estímulos repentinos. La duración también no está tan especificada, dice al menos varias semanas, y nuevamente con deterioro significativo y malestar para el paciente. Otra cosa bastante importante que agrega el CIE-11, que no está en el DSM-5, es el diagnóstico del TDPT complejo. En el DSM se argumenta que no está porque no hay suficiente evidencia para apoyar su existencia nosológica. Y en el CIE-11 optó por incluirse. Lo que se define como TDPT complejo es en aquellos pacientes donde hay una exposición a traumas que fue repetida o prolongada y con poco o ninguna posibilidad de escape. Puede ser tortura, esclavitud, genocidio, violencia intrafamiliar prolongada, y probablemente lo que más se ve hoy por hoy en aquellos pacientes que tuvieron maltrato infantil prolongado, maltrato físico prolongado, maltrato sexual prolongado. Como están contenidos dentro de un núcleo familiar del que no pueden escapar, se reitera la situación de trauma y de exposición a trauma. Los síntomas de TDPT complejo son una profunda dificultad y una grave alteración de la regulación de la emocionalidad. El paciente puede tener unas creencias persistentes acerca de sí mismo como insuficiente, fracasado o incapaz, acompañado de sentimientos de vergüenza, culpa o impotencia en relación al trauma. Y muchas veces existen dificultades persistentes para mantener relaciones interpersonales e íntimas. Y nuevamente llama la atención de esto que se parece un poco, no al 100%, pero tiene varias similitudes con el trastorno de personalidad límite o borderline. Y a su vez el trastorno de personalidad límite tiene como factor de riesgo importante la exposición a traumas tempranos. Para tener ojo con eso y consideración que a veces es un diagnóstico diferencial súper difícil entre TDPT complejo y un paciente límite. Ahora, entrando un poquito más de lleno al TDPT, para entender su etiología y por qué ocurre, hay distintos modelos, acá solamente les presento uno de los múltiples que hay,
que el modelo de condicionamiento y extinción. Se considera que el TDPT tendría distintos factores de riesgo, factores genéticos, como hay una mayor preponderancia y riesgo de tener TDPT per se, y algunos factores ambientales, y son algunos ejemplos de riesgo pretrauma, como menor estatus socioeconómico, un menor CI, experiencias adversas tempranas, traumas previos y mala capacidad de adaptarse a distintas exposiciones. Entonces, en pacientes que estarían en riesgo de TDPT, que como ya les comenté en algún momento, es difícil de predeterminar quiénes serían, pero aquellos que están en riesgo, al momento de exposición al trauma, habría un condicionamiento facilitado. Esto quiere decir que algunos estímulos que no son propios del trauma, pero estarían asociados al trauma en esta situación, se introducirían en la persona como parte del trauma, que iría a explicar en parte por qué ocurren los fenómenos traumáticos de reexperimentación y de evitación. En el momento del trauma, estas personas tendrían un mayor condicionamiento por el miedo, un bias atencional hacia la amenaza, y como respuesta defensiva habría una evitación de los estímulos que se perciben como traumáticos en este contexto. Y posterior a que ocurre el trauma, una vez que ya se consolidó este condicionamiento por el miedo, hay una dificultad para extinguir el miedo. Tienen dificultades en este extinction learning que se llama. Y algunos factores que ayudarían a potenciar esto y que se permanezca en el tiempo son, por ejemplo, que hay un estrés de vida permanente y asociado, que no es necesariamente el mismo trauma. De hecho, no es el mismo trauma, pero sí un estrés asociado persistente a la vida. Falta de apoyo social, creencias cognitivas negativas como una percepción frecuente de peligro o una mayor percepción personal de peligro. Este modelo ayuda a entender un poquito por qué ocurre el TDPT. Y claro, acá dejamos toda la parte biológica, pero es una forma de entender cómo ocurre de una manera más psicodinámica y ambiental, y considerando los conceptos pavlovianos de condicionamiento también. Entonces ahí hice un pequeño esbozo, pero para tratar de aterrizarlo un poco más. Hay algunos factores de riesgo para TDPT, y se ha descrito que los que tendrían mayor importancia para el desarrollo de TDPT serían aquellos peri y post-trauma como predictores, pero los pretraumas tendrían importancia, pero no tanta como los peri o post-trauma. Algunos pretraumas importantes son pacientes de sexo femenino, se describe que tienen hasta el doble de prevalencia que en hombres, historia de uso infantil, un menor CI, y historia de diagnósticos psiquiátricos previos. Esto podría conferir algún riesgo predeterminado para tener un TDPT posterior a exposición a un trauma. Y algunos factores peri y post-trauma sería, por ejemplo, la severidad del trauma, y esto es importante considerar que como hay distintos potenciales eventos que podrían ser traumáticos, hay unos que, por el tipo de trauma, que son mucho más patogénicos que otros. Por ejemplo, un accidente de tránsito se considera menos patogénico que un episodio de violación. O, por ejemplo, ir a la guerra. Esos eventos se consideran inherentemente más patogénicos por el tipo de trauma al que están expuestos. Y asociado a esto, la percepción de riesgo vital. Claramente, si hay mayor riesgo vital frente al trauma de ello, habría mayores condiciones negativas, mayor miedo experimentado, etc. Otro factor importante es la baja percepción de apoyo social, una alta percepción de estrés post-trauma, una percepción personal, y la presencia de secuelas físicas. Nuevamente, si hay un accidente y que haga alguna discapacidad física, sería un predeterminante para un mayor riesgo de TDPT. Otra cosa importante a mencionar es que, como le hice la diferencia antes entre el trastorno de estrés agudo y el TDPT por temporalidad, ocurre que no todos los pacientes que tienen estrés agudo llegan a TDPT, pero sí hay una tasa importante. Es un número bastante amplio, la estadística que tenemos, pero entre el 24 hasta el 83% de las personas con estrés agudo podrían eventualmente progresar a un TDPT. Entonces, para la pesquisa y diagnóstico de TDPT, están los criterios de DSM que hablamos, los criterios CIE-10, o sea, perdón, CIE-11, pero aparte hay distintas escalas y distintas herramientas que se pueden ocupar de screening o de diagnóstico, ¿ya? El que tenemos acá es el PTSD Checklist, o PCL5, 5 por ser la versión del DSM-5, y hay otras versiones, tienen su propia página con los recursos. Hay algunas versiones, por ejemplo, la versión 4, hay algunas adaptadas para gente que fue a la guerra, etc. Y lo que hace básicamente es preguntar por los 20 síntomas de TDPT. Le pone un puntaje de 0 a 4, es una encuesta que llena el paciente, y con eso se obtiene un puntaje, y se podría determinar más o menos la severidad de los síntomas de TDPT. También, como les comenté al principio, a veces se recomienda ocupar este tipo de escala para objetivar la presencia de síntomas iniciales. En las primeras semanas post-trauma, a pesar de que no podemos hacer un diagnóstico de TDPT,
sí podemos tener un nivel o sea, un nivel basal de trauma, de síntomas traumáticos, y ir observando la evolución a lo largo del tiempo. Otra escala que también existe, que es bastante más corta y se recomienda para su uso en atención primaria y está validada en español acá en Chile, el PC-PTSD. Este ocupa solamente 4 preguntas en vez de las 20 y es bastante más general, buscando la presencia y la vivencia de experiencias traumáticas que se han vivido como algo demonizante u horrible y que da asocio con cosas de experimentación como por ejemplo pesadillas o pensamientos intrusivos, la presencia de evitación por los esfuerzos de no recordarlo o evitar situaciones que lo recuerden. Una pregunta bastante general de hiperarousal, si se siente en constante guardia, alerta o fácilmente sobresaltado. Y respecto a las condiciones negativas, pregunta por el embotamiento emocional, como una anestesia emocional, o un retraimiento como desapegado a los demás y a su actividad y entorno. Y si tuvieran más de tres o más, se correspondería a una evaluación por psiquiatra. Sería más bien de screening y no tanto seguimiento como el PSDL-5. Ahora el manejo de TDPT. No quiero que entremos en mucho detalle porque acá podemos estar, yo creo que 2 o 3 horas hablando fácilmente, pero sí quiero que hagamos algunas líneas generales para tener en consideración a largo plazo para los próximos seminarios. El manejo del TDPT tiene pilares no farmacológicos y pilares farmacológicos, donde lo no farmacológico es lo esencial, particularmente la psicoterapia, o una psicoterapia específica que veremos a continuación. No todos los tipos de psicoterapia tienen el mismo efecto, pero la psicoterapia per se, el tratamiento de elección para el TDPT cuando ya está establecido. Se basa en técnicas específicas que son centradas en el trauma y requieren un entrenamiento especial por aquellos que lo van a administrar, con múltiples horas de convalidación y vigilancia externa, etc. Por otra parte, respecto al manejo farmacológico, por ahora solamente mencionarles que tendría un rol secundario, estaría subyugado al tratamiento psicoterapéutico y sería más bien como un coadyuvante. Cumple un rol más bien sintomático y también en pacientes que tienen comorbilidades, como les comentaba también, como tienen alta comorbilidad con depresión u otro diagnóstico, siempre es bueno estar manejando los síntomas de depresión. Entonces, respecto al manejo no farmacológico, la psicoterapia centrada en trauma es la psicoterapia de elección, que como el nombre lo dice, es orientada y centrada en el trauma que vivió la persona. Tienden a ser terapias acotadas que duran 3 meses, por lo general no más que eso, pero pueden prolongarse un poquito más, y se favorece una exposición controlada en ambientes seguros y protegidos de recuerdo traumático, buscando resignificar el trauma de forma paulatina. Se va introduciendo estímulos del trauma y reexperimentación inducida de manera paulatina, cosa de ir favoreciendo una integración correcta de todas estas vivencias. Hay harta evidencia que la apoya, hay metaanálisis que han demostrado alto nivel de efecto, variable la cantidad de evidencia disponible según el tipo de terapia centrada en trauma que vamos a ocupar, pero aún así existe evidencia para al menos estos dos que están acá abajo. Están las terapias de exposición prolongada y sus variantes, y la que está más en boca hoy por hoy es la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, famosamente conocida por MDR por su sigla en inglés, que como les contaba, una variante de la terapia de exposición, y lo que hace que la diferencia de la otra es que incluye un tracking visual auditivo durante la activación del recuerdo traumático. A veces se hace con estímulos auditivos en una oreja y otra, se hace con estímulos visuales, incluso puede ser con estímulos táctiles. Ahora en pandemia, como estaban con teleterapia, a algunos pacientes se les pedía que se tocaran un hombro y después el otro. Esto de alguna manera estaría favoreciendo el reprocesamiento a través de la exposición del trauma. No se sabe muy bien por qué, no se sabe exactamente qué logran estos movimientos sacáicos oculares, pero se sabe que sí estaría ayudando a reprocesar de manera más eficaz el trauma. Otra psicoterapia centrada en trauma, que vale la pena recordar, es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. Entendiendo que la terapia cognitiva conductual es su propia rama, hay una específica que está dirigida enfocada en el trauma, que busca comprenderlo dentro de la biografía del paciente, buscando que éste reprocese el recuerdo y lo integre a través de reestructuración cognitiva de lo que significa el trauma, y experimentos conductuales, cosa de que se vaya resignificando el trauma, se vaya integrando, y a través de estos mecanismos cognitivos conductuales se logra integrar dentro de la biografía del paciente. Respecto al manejo no farmacológico, como les comentaba, es de segunda línea, y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre cuando estamos indicando fármaco en pacientes con TPT. Lo que más se ocupa y lo más frecuentemente citado son los ISRS o los duales como la faxina. Los que más se ocupan y los que más tienen evidencia son paroxetina, sertralina y la faxina, y se utilizan frecuentemente, principalmente porque tienen un perfil de efecto adverso relativamente bajo y seguro, y logran una disminución al menos moderada de sintomatología, y serían bastante útiles para el manejo de depresión comórbica.
y también considerando que, claro, no estamos manejando el trauma como problema principal, pero como sí colinda varios criterios de depresión con los de TDPT, el uso de antidepresivos podría tener algún rol en ese sentido. El uso de antipsicóticos, principalmente los antipsicóticos atípicos, podrían tener un rol más bien sintomático. Pueden ayudar al hiperarousal, pueden actuar como sedante para el manejo de ansiedad. Sin embargo, no hay evidencia contundente que lo apoye para un manejo terapéutico per se. Sería más bien solamente sintomático y la eficacia sería cuestionable, y aparte hay que considerar siempre los efectos adversos, recordando los riesgos de efectos extrapiramidales, efectos metabólicos, prolongación del QT, etc. Por último, algo ya les comenté el uso de benzodiazepinas, pero recordarles que están contraindicados. Podrían inhibir la recuperación, dificultarla y dificultar el procesamiento del trauma. Generan dependencia, amnesia, deterioro psicomotor, pueden a veces tener efectos paradójicos, hay más riesgo de demencia, etc. Hay mil razones para no ocupar las benzodiazepinas, así que solamente como recordatorio que en trauma en particular hay que evitarla. Otras terapias a considerar, y esto ya más bien como anecdótico, existe hoy por hoy algunos esfuerzos por implementar realidad virtual. Tendría el problema que es bastante oneroso, no está poco disponible, pero podría ser un campo explorado a futuro. Está la entrega vía internet y la teleterapia, que particularmente ahora en pandemia ha tenido hartos buenos resultados. Existe también la psicoterapia intensiva. Como les comentaba, estos son procesos que duran 3 meses, un poco más. Hay algunos esfuerzos específicos para hacerlo en cursos abreviados dentro de la primera semana, con refuerzos posteriores. Se ven promisorios los resultados, pero todavía pareciera que no hay suficiente evidencia para empezar a ocupar la psicoterapia intensiva. Sí tendría a largo plazo el beneficio de lograr resultados antes, porque sería intensiva claramente. Existe algo de uso de terapias grupales, pero no tenemos mucha evidencia ni mucha certeza. Puede ser que funcionen, puede ser que no, pero el gran problema, que es un poco evidente cuando lo empezamos a analizar, es que como son vivencias traumáticas difíciles, a veces puede ser muy difícil para el paciente abrir si son vivencias traumáticas tan desiguales que podría dificultarse un poco el contenido grupal. También hay un poco en boga el uso de THC y psilocibina u hongos. Está en boga, se está estudiando, hay harto estudio, está bien de moda el estudio de la psilocibina, en particular para el trauma, pero todavía nos falta evidencia para poder recomendarla de cajón. Respecto a la parte más farmacológica, otros que no mencioné, que sí sería bueno tener en mente, está la prazosina, que es un anti-alfa 1 que podría disminuir las pesadillas, pero tendría más bien ese rol sintomático, así que va a considerar con el paciente si fuera necesario. Existe algo que se llama la ciclocinina D, que sería un cognitive enhancer, y lo que lograría es que favorecería la alteración cognitiva favorable de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Entonces, el uso de ciclocinina podría acelerar el proceso terapéutico. Hay algunos estudios que, por ejemplo, reducían el número de sesiones de 12 a 8 y de 8 hasta 5 lo ocuparía MDR concomitante, por ejemplo. Y algunos otros medicamentos, está en boga el propanolol, como beta bloqueo, y el uso de los glucocorticoides, que se ocupa bastante en la urgencia, en dosis únicas, que podría ser que disminuya la incidencia de TPT, pero no tenemos certeza para ocuparla de manera recurrente todavía. Claro, lo bueno es que tendría poco efecto adverso, una única dosis de glucocorticoides, pero lo que sabemos no es mucho. Entonces, una conclusión, habiendo hecho esta pincelada general de lo que es el trauma, recordarle que el trauma es un fenómeno frecuente, ocurre hasta el 40% de la población chilena, y hay mucha sintomatología social, lo cual no es necesariamente patológico. Lo importante es la persistencia a lo largo del tiempo. Ser bien más claro con eso, la persistencia a lo largo del tiempo es lo que nos genera el diagnóstico. La evolución natural del trauma, por tanto, tiende a la resolución espontánea, y no tenemos muchas maneras de predecir quiénes se van a enfermar de síntomas traumáticos y patologías traumáticas per se. Tenemos los factores de riesgo que les mencioné, pero igual la trayectoria siempre va a ser difícil de definir. Hay muchos cuadros asociados al trauma, el característico del trastorno de estrés postraumático, pero lo que quiero que recuerden es que hay muchos fenotipos y son altamente heterogéneos, y por tanto, cualquier enfrentamiento que tengamos con estos pacientes, a pesar de que tengamos las guías que nos recomiendan los distintos manejos cognitivo-conductuales, psicoterapia y fármacos, etc., también se tiene que ver caso a caso con el paciente por los distintos síntomas que pueden presentar. Y bueno, como les comentaba, el manejo de primera línea es principalmente la psicoterapia centrada en trauma, y los fármacos tendrían este rol secundario, y no olviden que las benzodiazepinas tenían contraindicadas. Muchas gracias por su atención. Oye, muy bien, Pedro, muy bien. Me gustó mucho la integración de información. Me gustó
como en el fondo que hayas elegido justo las cosas de los distintos papers que te puse, que yo también hubiese elegido para presentar. Así que muy, muy bien. Mira, lo único detalle, pero no tiene que ver nada contigo, es que la bibliografía básica del tema trauma, que es un excelente paper que publicó el doctor Figueroa, que para los que no lo conocen es experto en trauma y disociación. Claro, era hasta el 2016. Entonces han habido algunos pequeños cambios, sobre todo con la evidencia de tratamiento, pero que lo vamos a ver más adelante en el tema específico de tratamiento de trauma. Así que en el fondo hay cosas que, como sobre todo esto, como la evidencia todavía es insuficiente, etcétera, se ha ido resolviendo esas dudas a lo largo de los años entre el 2016 hasta ahora. Algunas, no todas, evidentemente. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, Pedro, Claro. verlos a todos? Ahí, ya, súper. Chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Algo que quieran preguntar? Si bien es cierto, es un tema que quedó bastante clarito a modo introductorio, pero creo yo que hay varias cositas que podríamos comentar a partir de esto. Pero primero quería darle la palabra si es que alguien tiene alguna duda en particular de entrada. ¿No? Ya. Yo cortito nomás. Gracias, Pedro, por la presentación. Eh, y la pregunta era como bien puntual. El debriefing se dejó ocupar porque, bueno, se vio que podía en algunos casos empeorar, pero eso tiene que ver porque es como reexponer al trauma al paciente. Esto como de hablar de lo que pasó. Sí, mira, no está suficientemente claro el por qué. Lo que buscaba del debriefing, perdón, es especie de hacer una catarsis al tema. Pero la verdad es que es interesante porque, por ejemplo, no sé si recuerdan dentro del protocolo de agitación psicomotora, el paso 10 es debriefing. Entonces uno podría decir, chuta, si es una experiencia potencialmente en contra del desarrollo de estrés postraumático, uno podría decir, chuta, tal vez ese paso no está tan bien indicado, no sé, es algo que hay que cuestionarse un poco. Eh, la verdad es que no tendría una respuesta específica, pero probablemente en el fondo el revivir como de entrada la experiencia sin reprocesamiento, ¿cachai? Pudiese no ser tan positiva, como que podría de repente como que consolidar la memoria, que tal vez no se consolidaría suficientemente bien si es que uno pudiera intervenir en ese grabado de recuerdo, sobre todo dentro de las primeras 6 horas, que, que es como sobre todo las horas de oro. Te diría que eso probablemente por ahí va, ¿no? Miren, una de las cosas que quería comentarles sobre el trastorno adaptativo que mencionó Pedro, probablemente esta es la versión moderna que viene a recoger lo que antiguamente los clínicos hablaban de depresión reactiva, ¿ya? Si bien es cierto, otro término antiguo que se hablaba es el término de depresión neurótica, ¿ya? Pero no necesariamente, o sea, como que conceptualmente no es exactamente lo mismo. Y por eso es que, bueno, obviamente son dos términos que se tendieron a eliminar, como vimos en los seminarios de depresión, pero en el fondo la depresión reactiva y trastorno adaptativo pudiesen ser más o menos equiparables. Depresión neurótica, recordemos que se entendía como síntomas, esto no desde el punto de vista del psicoanálisis, sino que me refiero desde el punto de vista como de la tradición fenomenológica europea, que es síntomas ansiosos depresivos crónicos, en las cuales hay exacerbación o atenuación en contextos estresores. Por lo tanto, efectivamente estos pacientes tendían a desarrollar, en el fondo, depresiones reactivas o trastornos de ansiedad reactivos, dado su vulnerabilidad a tener esta sintomatología crónica ansiosa depresiva. Por lo tanto, se podrán imaginar que eso se parece harto a lo que se entendía como trastorno de ansiedad generalizada, lo que se entiende con una mezcla entre trastorno de ansiedad generalizada y distímulo. Entonces, es un saco que por eso es que se eliminó, ¿ya? Ahora, la gran pregunta primera es cómo diferenciar finalmente un diagnóstico de depresión, una persona que está cursando una depresión de un trastorno de ansiedad, perdón, de un trastorno adaptativo.
con síntomas depresivos, o en el fondo un trastorno de ansiedad con un trastorno adaptativo con síntomas ansiosos. Es una pregunta interesante, porque me imagino que ustedes se habrán dado cuenta de que a veces uno, o sea, que como que nosotros nos centramos en algunas cosas, pero no sé si ustedes tienen gravitantemente clara la diferencia, o cuándo sospechar una cosa versus otra. Porque como recordarán, nosotros siempre les hacemos el hincapié en que la razón del por qué ya no se diferencia la depresión endógena de la reactiva, la neurótica o lo que sea, es que en la gran mayoría de las personas hay elementos de vulnerabilidad propia y que son factores predisponentes, y en la mayoría de las personas hay factores precipitantes y también hay factores perpetuantes. Entonces, como uno finalmente dice ya esto es un adaptativo versus no, esto ya es una depresión. Porque en el fondo uno, si bien es cierto el adaptativo conceptualmente es como en contexto de un estresor dentro de los primeros 3 meses, pero la depresión uno podría también diagnosticarla dentro de ese mismo periodo de tiempo. Entonces pareciera de que no es suficiente esa diferencia para hacer la distinción entre uno y otro. Entonces, ¿qué se les ocurre? O sea, a mí se me ocurre como que la depresión tiene síntomas que son mucho más como biológicos, que uno no lo observa de repente en un trastorno adaptativo, como esto del retardo psicomotor, de la alergia, incluso a veces de dolores físicos, que quizá en un trastorno adaptativo que puede estar como el ánimo bajo, incluso como a veces anedonia, como no estarían esos, pero no los otros. Entonces, esa sería lo primero que se me ocurre a mí. Ya, Las o sea, en el cogniciones fondo habían depresivas elementos también, como de marcadores de ritmos biológicos que de acuerdo a lo que tú me mencionas, como que no estarían tan presentes en un trastorno adaptativo. las ¿Algo así? cogniciones también son importantes para hacer la diferencia. Para las Ya. cogniciones ¿A como qué la te tirada de refieres? Beck que están presentes en la depresión. Ujú. Ya. Y ¿Qué más? yo creo que consecuencia de lo anterior también la alteración de la funcionalidad, que es mucho mayor en un paciente deprimido habitualmente. Exacto. Exacto. Efectivamente ahí como que, no sé si alguien le ha hablado de esto alguna vez, pero esta triada entre intensidad desfuncionalizante, proporcionalidad perdida de acuerdo al estímulo y duración prolongada, sostenida, podrían ser elementos que nos hacen sospechar, que pudiese haber un trastorno del ánimo en vez de otra cosa, estando las tres presentes. ¿Ya? Así que eso podría ser un elemento. Ahora, recordemos que si nos abocamos a los criterios de SM, claro, los criterios de SM hablan de que también se vive de manera desproporcionada. Eso lo hace patológico. Eso hace que exista el trastorno adaptativo y que no es una experiencia de la vida diaria. Pero efectivamente hay otros elementos como el contenido del pensamiento que en general el estresor tiene que ver en cierta medida como una especie de pérdida. Duelo, estrés económico, estrés laboral, ruptura amorosa, etc. Pero que habitualmente este contenido suele estar presente de forma como permanente, es el pensamiento nuclear de la experiencia anímica. Está presente en el fondo en la rumiación mental continua. Cuando ustedes, no sé si les ha tocado ver como en el fondo síntomas ansiosos depresivos en contexto de estrés laboral, todo el pensamiento, todo el problema gira en torno al tema laboral, y que cuando se resuelve el estresor, se resuelven los síntomas. Por ejemplo, el gallo lo despiden, o se cambia pega, o lo que sea, o está con licencia. Entonces, y que cuando ese equilibrio se rompe nuevamente, vuelven los síntomas. En general, como que a diferencia de las cogniciones depresivas que efectivamente menciona Javier, también en general hay un gap entre alivio sintomático en las mañanas y que cuando el recuerdo vuelve al presente se vuelve nuevamente sintomático. Y cuando, como les mencioné, si se resuelve el estresor, se resuelven los síntomas, pero ¿qué pasa cuando el estresor es irrevocable? O sea, cuando el estresor no se va, que es un poco lo que pasa con, no sé, patologías crónicas graves, sostenidas,
desfuncionalizante. O cuando en el fondo podríamos hablar de que alguien se muere, está cursando un duelo y que ese estrés no se da porque la persona no va a revivir. Y ahí es donde habitualmente Schneider hacía la diferencia entre una reacción normal, como por ejemplo lo que es el duelo, y una reacción anormal, como el duelo complicado. O que hoy en día ya no existe dentro de los diagnósticos, pero se habla de un trastorno de duelo persistente, o trastorno de duelo complejo, o duelo patológico, como se hablaba antes, o duelo complicado. Que en general, fíjense que este se asocia a mayor duración, mayor intensidad en general, tiende al aislamiento social en general en los duelos no complicados, las personas más bien al revés, tienden a como tratar de apoyarse en lo que haya, suelen aparecer conductas disfuncionales y muchas veces pasa de que se generan mecanismos defensivos patológicos, ¿ya? Como por ejemplo se ponen con mecanismos más inmaduros como la negación, que es como un caso súper grave, digamos, pero también en el fondo... ¿cómo se llama? Como conductas, como les mencioné, que son francamente disfuncionales y que incluso puede llegar hasta síntomas medio deliroides, ¿ya? Así como culpa patológica o como, etc. Muchas veces ahí se pierde un poco lo que, en vez de como estas ideas a veces que hay de no estar acá, tiene que ver con unión con el muerto, que es como más lo típico del duelo, versus que la incapacidad de sobrellevar la vida, que es como, eso ya es como más patológico. La incapacidad de expresar emociones positivas, ya que en el fondo, si bien es cierto la persona puede estar cursando el duelo, triste, etcétera, por su pérdida, la incapacidad de experimentar ningún tipo de emoción positiva o bien de no experimentar ningún tipo de reactividad es también marcador de patología. Y en general, otro marcador de patología es la disforia persistente, ¿ya? Entendiendo disforia persistente o ánimo depresivo persistente, versus como lo que tiende a ser habitualmente en los duelos, que viene como por oleada. No es como todo el rato, no es sostenido, no es como pervasivo finalmente, sino que es como por momentos, donde tiene que ver justamente con el recuerdo, ¿ya? Eso, ya en algún momento, como vamos a tener seminarios un poco más específicos de cada cosa, había pensado en hablar de las diferencias entre trastorno personal limítrofe versus estrés postraumático complejo, pero yo creo que lo vamos a dejar para ese seminario, ¿ya? Quizá un poco lo último que quería mencionarles para ya cerrar, es algo que mencionaste, Pedro, que como que todavía no está claro bien cómo funcionaría el MDR, ¿ya? Si bien es cierto, también vamos a tener seminario de eso, para adelantar un poquito brevemente y clarificar, porque efectivamente van a leer la bibliografía de que no está gravitantemente claro. Tendría que ver un poco con los mecanismos generadores, o sea, los mecanismos de la memoria, los elementos propios de la memoria. O sea, recordemos, frente a lo que sea, hay memoria a corto plazo, que es la memoria a corto plazo es un estado activo, ¿ya? Y que mediante el proceso de consolidación llega a memoria a largo plazo, que también pudiese estar inactiva y se vuelve activa cuando se evoca, cuando uno evoca el recuerdo, ¿ya? Al evocar al recuerdo, bueno, y hay un intermedio entre estos dos elementos que es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo tiene la capacidad, por un lado, en el fondo, de como reconsolidar el recuerdo, por un lado, y por otro lado, cuando uno evoca el recuerdo, espontáneamente lo evoca hacia la memoria de trabajo. Y la gracia de la memoria de trabajo es que esta es modificable. En el fondo, lo que les quiero decir es que esto es un concepto que uno no lo tiene gravitantemente claro, pero la memoria de largo plazo, su antigüedad tiene que ver con la última vez que lo evoqué, ¿ya? En el fondo, la memoria a largo plazo no está grabada a fuego en la memoria, sino que tiene que ver con la última vez que la traje al consciente, la última vez que la traje a la memoria de trabajo. Por lo tanto, eso significa que el recuerdo a largo plazo, cuando yo lo traigo a la memoria de trabajo, es inestable, es activo, no es pasivo. Y, al ser inestable, yo eventualmente, mediante reconsolidación, podría eventualmente modificarlo.
Entonces el MDR pasa que, por un lado, el trauma genera un grabado finalmente anormal de esta memoria. El recuerdo se tiende a grabar fragmentado, se tiende a grabar sin contexto espacio-temporal. Y por lo tanto, a nivel de ambos hipocampos, recordemos que la memoria auditivo-verbal va por el lado izquierdo, visoespacial por el lado derecho, y al grabarse el trauma de manera disfuncional, pasa de que esto queda grabado de cierta manera fragmentado. El que quede fuera del espacio temporal tiene que ver con los flashbacks, el que se guarde, por lo mismo, se vive en un eterno presente, entonces el trauma, por lo tanto, uno está en hiperarousal, ¿cierto? Obviamente el paciente trata de evitar este tema con las conductas evitativas, dentro de lo que puede. Entonces, finalmente, cuando uno ocupa el MDR, lo que tratas de hacer es traer el recuerdo al consciente. El MDR involucra la narrativa del trauma, traer el recuerdo al consciente, vale decir, esto no estoy hablando de psicoanálisis, estoy hablando de neurobiología, traer el recuerdo al consciente, particularmente a la memoria de trabajo, y mediante la estimulación bilateral de los hemisferios, lo que uno trata, sea con los ojos, con las manos, con lo que queráis, con los ojos se ha visto que tienen mayor efectividad porque las vías visuales probablemente sobresaturan mejor a la memoria de trabajo. Entonces, al sobresaturar a la memoria de trabajo, por un lado, lo que generamos es que al narrar el recuerdo tenga menor penetrancia afectiva, por un lado, y por otro lado, que al estimular de memoria bilateral ambos hemisferios, en conjunto con una narrativa como que te hacen recordar de forma como gradual y como en una línea temporal, hace de que este recuerdo, al evocarse, se empiecen a como volver a unir. Esto como que hablaban de mover las memorias para uno y para otro lado, en el fondo lo que se hace finalmente es integrar. Entonces, por un lado, integramos el recuerdo mediante la evocación y por otro lado, sobresaturamos la memoria de trabajo, por lo tanto hacemos de que tenga el recuerdo menor carga afectiva, y por otro lado, permitimos una reconsolidación del recuerdo en base a una memoria segura. En el fondo, estamos exponiendo el trauma en un ambiente seguro para el paciente. Por lo tanto, eso hace de que se vuelva al espacio marco espacio temporal, por otro lado, que se atenúe la angustia, como en el fondo que evoca el recuerdo, y por otro lado se reconsolide de mejor manera. Ese es probablemente el sustrato del por qué el MDR funcionaría y por qué otras terapias centrales del trauma, como la exposición prolongada y la terapia de exposición narrativa, también funcionaría. ¿Ya? Eso es un poquito lo que les quería comentar. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Ya, pues, perfecto. Entonces seguimos con el próximo seminario. Hoy día mismo subo la bibliografía, así que nos estamos viendo el próximo martes. ¿Ya? Cuídense harto, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.